Ya. La ayudantía de hoy es de máquina de inducción monofásica, donde vamos a partir con conceptos. Vamos a ver dos ejercicios con esta máquina de inducción monofásica. Esta, si no me equivoco, creo que es la última ayudantía que tenemos de máquina de inducción antes de la prueba. Así que, bueno, si queda alguna duda de la anterior, ojalá me la puedan mandar. Dicho eso, voy a ir partiendo. Esta es el material de hoy, está en el aula. Y vamos a partir con los conceptos. Voy a primero copiarla aquí a mi cuaderno. Y voy a cortar la cámara. Entonces, primero, ¿cuál es el circuito equivalente del motor de inducción monofásico? Destacando las diferencias y similitudes con su contraparte trifásica. Entonces, haciendo recuerdos, esto lo debieron haber visto en clases, el motor de inducción monofásico tiene una rama seria, digamos, del estator. Una rama del sentido de giro positivo. ¿Cierto? Y la otra mitad del estator. Si no me equivoco, así lo vio el profe, aunque en ocasiones estas dos de acá se agrupan aquí arriba, digamos, y se pone solo R1 más JX1 y no se pone esto aquí abajo. También se puede hacer y es lo mismo, matemáticamente hablando. Entonces, este vendría siendo nuestro circuito, donde esta parte de aquí arriba representa la potencia, bueno, en realidad no es esta parte completa, sino que esta parte de aquí representa la potencia del gap positiva, y esta de acá representa la potencia del gap negativa. Si lo vemos como la curva de torque-velocidad de la máquina, a diferencia de vamos a hacer, de la máquina de inducción trifásica, ¿cierto? Que esto va a ser la máquina de inducción trifásica, ¿cierto? La máquina de inducción monofásica tiene una curva de torque-velocidad que es algo así. ¿Sí? Que en el fondo, esta curva finalmente está dada por la potencia, el torque que genera esta parte positiva, que es una curva así, más la curva negativa, que es una curva así, y la suma de estas dos nos da esta roja que tenemos acá. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Me imagino que eso igual lo vieron en clase, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Ya, bueno. Entonces, bueno, básicamente esas son las principales diferencias que tiene con la máquina de inducción trifásica, que tiene estos dos devanados de sentido de giro, o sea, no son dos devanados, sino que se divide esta potencia en dos, porque tiene un sentido de giro positivo y un sentido de giro negativo, que tiene como una contraposición en el fondo. Entonces, la siguiente pregunta, nos preguntan cómo se determina la potencia total disponible en el entrehierro a partir del circuito equivalente. Relaciona estos conceptos con la curva de torque-velocidad de estos motores
como superposición de dos campos magnéticos rotatorios en contragiro. Como les decía, la potencia y el torque finalmente se está dado por la potencia, bueno, la potencia del gap disponible en el fondo, o la total, va a ser la potencia del gap positiva menos la potencia del gap negativa. Creo que es lo que estaba explicando anteriormente. Entonces, bueno, pasaríamos a la siguiente parte. ¿Se entendió eso último? Que igual está relacionado con lo que he explicado en la primera, por eso pasa un poco rápido. ¿Lo podrías repetir, por favor? Sí, ya mira. Lo que pasa es que la máquina de inducción monofásica tiene, digamos, no sé si es problema, sino que, bueno, es parte de su naturaleza de funcionamiento, que esta parte de aquí arriba genera un campo magnético rotatorio en sentido de giro positivo, es decir, en el mismo sentido que está girando la máquina. Mientras tanto, esta de aquí abajo genera un campo magnético rotatorio negativo, lo cual induce también, entonces, tenemos el rotor, digamos, y se está impulsando por el campo magnético rotatorio positivo, pero también existe un campo magnético rotatorio negativo que digamos, lo está impulsando en contra. Eso quiere decir este circuito en el fondo, que esta parte de aquí abajo es el campo magnético rotatorio que gira en contragiro. Entiendo, pero ¿el positivo tiende a ser mayor que el negativo o son iguales o pasa algo si, no sé si el negativo es mayor al gap positivo? Mira, si lo miramos desde el punto de vista de esta curva de aquí, voy a hacerlo con otro color, debería haberlo hecho. ¿Cierto? Esta va a ser el campo magnético rotatorio positivo y esta va a ser la del campo magnético rotatorio negativo. Si te das cuenta, la suma da esta curva que está aquí, que en el fondo, si te fijas, no tiene torque de partida. Y ahí existen ciertos métodos para hacer partir la máquina, como lo que se hace con un devanado auxiliar, que está conectado a un capacitor para que esté desfasado en 90 grados. Y así se vuelve una máquina bifásica en la partida. Pero claro, bueno, había un chiste que conté antes, pero claro, la máquina de inducción cuando está en la partida no tiene torque de partida, entonces se dice que hacia donde la empujen va a andar. Si la conecta y no está andando, no tiene, digamos, está completamente quieta, tú la empujas hacia un lado y va a andar hacia ese lado, y si tú la empujas hacia el otro, va a andar hacia el otro, suponiendo que está conectada monofásicamente, sin el problema de métodos de partida que estaba explicando. Entonces, Comprendo, finalmente, muchas gracias. la suma de estas dos potencias finalmente te da esta curva de torque roja que está aquí. No se viene siendo el torque. Torque. ¿Se entiende hasta ahí o no quedó bien claro? Sí, igual entendí. Bueno, ya. Está grabando, ¿cierto? Sí, está grabando. Ya. Entonces, dicho esto, ya visto el circuito equivalente, vamos a partir con un primer ejercicio, donde tenemos un motor de inducción monofásico de 4 polos, 60 Hz y 110 volts, que tiene los parámetros mostrados en la tabla 1. Una resistencia de estator de 1.86 ohm, resistencia rotórica de 3.56, la resistencia, o sea, eh, reactancia de magnetización de 53.4, reactancia de estator de 2.56, reactancia de rotor de 2.56, pérdidas mecánicas de 13.5 watts y una resistencia del fierro de infinito, es decir, que no hay pérdidas en el fierro. Ya. Entonces, dicho esto, nos piden determinar la corriente circulando por estator, que tiene un deslizamiento del 5%. Entonces, ahí atrás necesitamos la corriente, que va a ser igual al voltaje dividido la impedancia equivalente. ¿Sí? Entonces, tenemos
La primera resistencia que va a ser 1,86 dividido en 2. J por X1, 2,56 dividido en 2. J por 2,56 dividido en 2. Esta es R2, 3,56 dividido en 2, dividido por S, es decir, S, que serían 53,4 J dividido en 2. Después aquí de nuevo 53,4 J dividido en 2. Este es X2 dividido en 2, o sea, 200,56 dividido en 2 J. Y este de acá es 3,56 dividido en 2 sobre S. 2,56 dividido en 2 J. Y 1,86 dividido en 2. Ya. Y el voltaje, ¿cuánto sería? Es de 110. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? Hay un error. ¿Quién sabe dónde? ¿Quién me acusa dónde está el error? Bueno, se dice que es de 110 volts, ¿cierto? Pero es monofásica. Entonces no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido dividirlo por raíz de 3. Son 110 solamente. Eso de dividirla por raíz de 3 cuando dicen que es trifásico, ¿no? Claro, porque te piden la tensión de fase. Pero en este caso es monofásica la máquina. Y eso es, si lo ven la ayudantía anterior, si no me equivoco, que es la ayudantía 2, la segunda parte de la ayudantía 2, eh, se divide por raíz de 3 cuando es conexión estrella. Cuando es conexión estrella, porque les dan el voltaje de línea. Cuando es conexión delta, no se divide por raíz de 3. Recordar eso. Está en la ayudantía anterior, si no me equivoco, la semana pasada. Entonces, prosiguiendo, vamos a ponerle número para que quede un poquito más chica la expresión cuando la ponga en la calculadora. 1,86 dividido en 2, 0,93. 2,56 dividido en 2, 1,28 J. 1,28 J. 3,56 dividido en 2, dividido por 0,05, que es el deslizamiento, nos da 35,6. Ahí sí. 53,4 dividido en 2 nos da 26,7 J.
Y aquí, digamos, para que sea más fácil verlo, estas dos, esto es lo mismo que esto, ¿cierto? A veces uno cuando ve el circuito medio extraño se complica, pero en realidad eso es un cable, que es lo mismo que hacer esta conexión que hice aquí abajo. Mm, Aquí me equivoqué porque estas dos menos eso. Ahí. Arriba lo tenía bien, ¿cierto? Sí, aquí está bien. 3.56 dividido en 2 dividido en 2 menos 0.05. Cero punto 9128. No hay nada perdido, nadie perdido hasta acá, ¿cierto? Yo me mareé un poco con los valores de tu circuito a la derecha, el 35,6. No pillé bien cómo lo sacaste, porque era partido 2 partido 5, ¿o Este no? es 35, no, no, disculpa. ¿Cierto? Es 3.56 dividido 2 Mm. dividido el deslizamiento, pero el deslizamiento del 5% es Ah, 0,05. Ah, sí, viste un sí, sí, 5 sí. ahí. Lo vi, Ya, lo ya. vi como 5, y por eso estaba perdido. No, es Gracias. el deslizamiento. ¿Alguien que esté perdido por ahí o que tenga otra duda o no le haya quedado clara esa parte? Ya, si no hay dudas, seguimos. 2.56 dividido 2 da 1,28. Y aquí serían los mismos de arriba, 1,28J, 0,93. Entonces, esto de aquí está en paralelo con esta de acá, ¿sí? Con esto. Vamos a poner paralelo 1, y aquí va a ser lo mismo, paralelo 2. Entonces, nuestra impedancia equivalente va a ser igual a 0,93 más 1,28J, ¿cierto? Esto que tenemos aquí, más el paralelo 1, más el paralelo 2, más 0,93, más 1,28J. Entonces, vamos a sumar lo que tiene el número. Entonces, 1,86 más 2.56J más, y el paralelo 1 sería la multiplicación dividido por la suma, ¿cierto? Entonces sería la multiplicación de 35.6 más 1,28J por
26,7J. Y dividido por la suma, 18J más 26,7J. Y esto más el paralelo 2, que sería lo mismo. O sea, la misma lógica. La multiplicación, ¿cierto? 0,91282 más 1,28J por 26,7J dividido por la suma. 0,91282 más 1,28J más 26,7J. Entonces, ahora me faltaría meter todo eso en la calculadora. Ya, a mí la impedancia equivalente me dio 15,0688 más 20,7796J. No sé si alguien más lo habrá sacado que lo pueda comparar. Bueno, la corriente estaría por los 110 volts, si no me equivoco. Eran 110, sí. Dividido por la impedancia equivalente. Y eso me da 4,28
544 ángulo menos 54,05. Entonces, volviendo, bueno, ahí tenemos la corriente circulada por el estator, circulando por el estator. Nos faltaría ahora, vamos a hacer la letra A, letra B, determinar el torque útil. ¿Cierto? El torque útil, que es el torque de salida, está dado por el, como la potencia del gap positiva menos la potencia del gap negativa no, no, me equivoco, esta es la torque electromagnética dividido omega S, pero nos piden la potencia, o sea, el torque útil, que en el fondo es de la potencia de salida. El torque útil va a ser igual a la potencia de salida dividido la velocidad del rotor. Y la potencia de salida va a ser igual a la potencia electromagnética menos las pérdidas, que nos dicen que son 13,5 watts. Entonces la potencia de pérdidas, ¿cierto? Y la potencia electromagnética está dada por 1 menos S por la potencia del gap positiva menos la potencia del gap negativo. Entonces, la potencia del gap positiva va a ser la que se ve aquí. Acá está la potencia del gap positiva. Y aquí la potencia del gap negativa. Entonces tenemos que calcular la corriente 2 positiva y la corriente 2 negativa. Entonces, la corriente 2 positiva es igual a la corriente de línea, a la corriente, ¿cierto?, por el estator, y hacemos un divisor de corriente, que es la conductancia donde la queremos, o admitancia en el fondo, en este caso. La admitancia donde la queremos, es decir, 1,28 más 1,28J, 1,28J más 35,6 a la menos 1 dividido la admitancia total, que vendría siendo este mismo valor, 1,28J más 35,6 a la menos 1 más la admitancia, la rama magnetizante, que sería 26,7J. 26,7J a la menos 1, para que sea admitancia. Y esto nos vendría dando 4,28.
Entonces a mí la corriente del gap positiva me da 2.525. No, está en rectangular. Ahora sí. 2.527 ángulo menos 2.2157. Y estos son amperes. Y la corriente del gap negativa, o sea, la corriente negativa sería la misma corriente de línea, pero por ahora el divisor de corriente de abajo, que sería 0.91282. 91282 más 1,28J, ¿cierto? A la menos 1, dividido por lo mismo, 0,91282 más 1,28J a la menos 1, más la rama magnetizante, que sería 26,7J, 7J a la menos 1. ¿Se entiende hasta ahí o hay alguien perdido? ¿O si voy muy rápido o algo? Muy bien, ya, excelente. Entonces, prosigo con el divisor de corriente. Creo que metí mal los dedos a la calculadora. 28,544. Ahora sí. Eso me da a mí 4,0872. Ángulo menos 52,18. Son amperes. ¿Sí? ¿Alguien que le haya dado distinto si es que lo calcularon? Bueno, prosigo. La potencia del gap, entonces, positiva, va a ser igual a la resistencia que tenemos en el lado positivo, 35,6, por la corriente al cuadrado, 2.527 al cuadrado, y eso da
da 227.33, ¿cierto? Serían watts. Y la potencia del gap negativo me daría la resistencia de abajo, ¿cierto? 0,91282, 0,91282 por la corriente al cuadrado, que sería 4,0872 al cuadrado. 4.0.91282 por 4.0872 al cuadrado. Y eso da 15,24 watts. ¿Cierto? Entonces, la potencia electromagnética, como decía, está como por 1 es igual a 1 menos S por la potencia del gap positiva menos la potencia del gap negativo. Entonces, la potencia electromagnética va a ser igual a 1 menos 0.05 por la potencia del gap positiva, 227,33 menos 15,24. Entonces la potencia electromagnética es igual a 1 menos 0.05 por 227.33 menos 15.24. Y eso a mí me da 201,4855 watts. Entonces nos piden el torque útil, donde sería la potencia de salida menos la potencia de pérdidas es igual a, bueno, la potencia de salida va a ser igual a la potencia electromagnética menos las pérdidas. Es decir, 201,4855 menos las pérdidas, que si no me equivoco eran 13,5 watts. 13,5. Y a mí eso me da 187,9855. Entonces el torque de salida, que es igual a la potencia de salida dividido por la velocidad del rotor, va a ser 187,9855 dividido por la velocidad rotacional. Y la velocidad rotacional va a ser igual a, era de 4 polos, si no me equivoco, 4 polos, 60 Hz. Entonces, tenemos que la velocidad sincrónica va a ser igual a 60, ¿cierto? Por 50. No, digamos, no. 60 por la frecuencia dividido por los pares de polos. Sería igual a 60 por 60 dividido por dos pares de polos, que serían 3600 dividido 2 son 1800. Entonces, la velocidad de rotación va a ser 1800 por 1 menos S. Y entonces la velocidad de rotación en radianes por segundo va a ser 1800 por 1 menos S por 2pi dividido 60. Entonces el torque de salida, primero vamos a calcular eso. Entonces vendría siendo 1800 por 1 menos 0.05 por 2 por pi dividido 60. Son 179,07 radianes por segundo. Entonces el torque de salida sería 187,9855 dividido 179,07. Y eso me da 1.04
98 Newton metro. Entonces, hasta ahí ya tendríamos el torque de salida. ¿Quedó alguna duda por ahí? Si no hay dudas, seguimos con la parte siguiente. Entonces tenemos la corriente del estator, el torque útil, y la pregunta siguiente ahora es si se podría despreciar las pérdidas mecánicas al ser tan bajas. ¿Y cuál sería el criterio que se toma para esta decisión? Si se pueden o no se pueden despreciar estas pérdidas mecánicas. Sí, no y por qué. O si piensan que sí o que no, no necesariamente que me digan por qué. O si lo quieren decir, mejor aún. Veamos cuánto era la potencia de salida. Son 187 watts la potencia de salida. Y las pérdidas son de 13,5 watts. ¿Creen que serían o no serían despreciables? Bueno, la respuesta es que no. Porque no son despreciables en el fondo. Si bien son bajas para las potencias que habían visto antes, son bajas, pero en relativo a esta máquina, que es de 180 watts aproximadamente, vamos a responder mejor aparte. Si bien las pérdidas son bajas, relativo a la potencia de la máquina, si se fijan, la potencia de salida son 187 watts y las pérdidas son 13,5. Estos números no son tan distintos, es decir, representa una parte importante de la potencia de salida de las pérdidas. Si fuesen, no sé, 18,7 kilowatts y las pérdidas fuesen de 13,5, sería prácticamente insignificante. Pero en este caso sí afecta bastante porque es cercano a la potencia de salida. O sea, no es cercano, pero representa una parte importante. Sería aproximadamente, se podría decir que aproximadamente es un poco más del 10%, ¿cierto? No menos, digamos, un poco menos del 10%. Es un poco menos del 10%, menos que el 10%. Pero es una parte importante de la potencia de la máquina. Eh, digamos, el orden de magnitud, su orden de magnitud, de magnitud no es tan distinto a la potencia de la máquina. Otro sería el caso si, por ejemplo, la potencia de salida fuese 18,7 kilowatts y la potencia de pérdidas fuese 13,5. Ahí el orden de magnitud es bastante distinto y podría decirse que es despreciable. Entonces, ¿quedó alguna duda hasta ahí? Si bien este criterio no es un criterio general tampoco, solamente este es para ejemplificar, de que en este caso las pérdidas son bastante lejanas a la potencia de la máquina. Por lo tanto, si yo considero potencia de salida de 18.700 o 18.600
86,5. No cambia tanto. Mm. Entonces, para considerarla despreciable sería menor al 5% más o menos, Mm, el o menos. criterio de considerarlo despreciable no es, por lo menos yo no lo conozco, el profe tampoco me lo menciona, entonces no es como que yo les pueda dar un número exacto, pero la razón de por qué decir que este caso no son despreciables es porque representa una parte importante de la potencia de la máquina. Mm, ya. Entonces, bueno, si quedó más o menos clara esa parte, ya iría pasando al siguiente para que nos alcance la hora. Así que estamos listos con este. Y pasaría al ejercicio 2. Aprovechando que nos queda tiempo, a ver si el profe me responde antes de que se nos acabe la hora. Le voy a mandar al profe si es que existe o sea, si es que existe un valor como relativo que diga, por ejemplo, este caso sí y este caso no es despreciable. Y ahí le pregunté al profe, mientras tanto responde, seguimos con el siguiente ejercicio. Entonces, esta parte es de potencia activa, reactiva y aparente de una máquina de inducción de 220 volts, potencia nominal de 2 caballos de fuerza, de 2 caballos, rendimiento del 70% y un factor de potencia de 0,8. Entonces, al respecto hay que determinar primero la potencia activa, reactiva y aparente que absorbe de la red. La letra A. Nos dicen que es de 2 caballos. ¿Dónde está esta potencia? Esta potencia representa la potencia de salida de la máquina, ¿cierto? Siempre cuando venden una máquina, un motor, nos dicen la potencia que entrega. Ya, la respuesta que me dio el profe es que, claro, no es despreciable por eso que les explicaba, y que no hay un criterio estándar para despreciar o no. Depende exclusivamente de la magnitud de la potencia de la máquina y la sensibilidad de la aplicación, es decir, qué tanta precisión requieren ustedes en su aplicación. Digamos, si es que dice si es una aplicación en que es muy importante el control de pérdidas, hay que establecer un límite de manera particular. Pero claro, depende mucho de la aplicación más que no es que no es un criterio general. No se puede decir entonces así como por porcentaje, ¿no? Claro, no, eso de explicarlo por porcentaje yo me refería a que relativo a la potencia de la máquina, la potencia de pérdidas era baja, ¿cierto? Entonces, igualmente, claro, eso es un criterio, digamos, un criterio, una forma de decir si es que es despreciable o no, pero no es que no existe un criterio así como este porcentaje sí y ese porcentaje no, ¿cierto? No, no, sí, Porque sí entiendo. depende mucho también de la aplicación, me dijo. Va a depender de si es que se requiere que la máquina sea simplemente eficaz y no eficiente, dice que no son muy relevantes. Dice, si son aplicaciones de megawatts o gigawatts, las potencias son considerablemente altas, por lo que su control de disminución podría otorgar beneficio económico en medio y largo plazo. Y así, que depende de muchas cosas, en el fondo, si son despreciables o no las pérdidas.
Pero claro, en este caso se podría argumentar, bajo que nos está diciendo que para qué aplicación es, que claro, las pérdidas en el fondo sí importan, o sea, sí importan en este caso porque representan una parte importante de la potencia total de la máquina. Si tú después ahí evalúas la eficiencia de la máquina y entre decir que tiene un 100% de eficiencia, o sea, digamos un 99% de eficiencia, o decir que tiene, cambiaría prácticamente que tendría un 80%, no, menos menos del 90% de eficiencia, igual es como variaría harto el valor de eficiencia al hacer la evaluación. ¿Quedó más o menos clara esa parte? Sí, Sí. quedó claro. Bueno, ya. Entonces, seguimos con el siguiente, donde habíamos dicho que los 2 caballos que tiene el motor es la potencia de salida. Recordar que siempre se nos da la potencia de salida, a menos que se diga lo contrario, pero cuando se dice que un motor tiene una cierta potencia, esa es la potencia de salida. Entonces, un caballo es igual a 745.7 watts. Algunos lo aproximan a 746. Entonces, nos dicen que quieren sacar la potencia activa, reactiva y aparente que absorbe de la red. Entonces, la potencia activa está dada, o sea, la potencia de entrada en el fondo es igual a, no, mejor, la eficiencia es la potencia de salida dividida la potencia de entrada, ¿cierto? Si despejamos la potencia de entrada, tenemos que es la potencia de salida dividido por la eficiencia o rendimiento. Que en el fondo vendría siendo nuestra potencia de salida, que son 745.7 por 2, ¿cierto? Son 2 caballos, dividido por la eficiencia, el rendimiento, que serían 0,7, que es el 70%. Eso da 745.7 por 2, dividido 0,7. Y eso a mí me da 2130.57 watts. Luego, tenemos que la potencia es igual a la potencia aparente. La potencia activa es la potencia aparente. Vamos a hacer un poquito más lindas las letras. La potencia activa es igual a la potencia aparente por el factor de potencia, el factor de desplazamiento. Entonces, la potencia activa, o sea, la potencia aparente, despejando, es igual a la potencia activa dividido por el factor de potencia, que vendría siendo 2130.57 dividido por el factor de potencia, que es 0,8. Y a mí eso me da 2663,21 volt ampere. Ahora, la potencia reactiva, ¿cierto? Vendría siendo la potencia aparente por el seno del ángulo, donde el ángulo vendría siendo el coseno a la menos 1 de 0,8. Ahora, si bien no nos dicen que es inductivo, las máquinas de inducción son inductivas. Recordar eso. Entonces, el seno del coseno a la menos 1 de 0,8, que vendría siendo 2663.21 por el seno del coseno a la menos 1 de 0,8. Y eso da
1597.5 volt ampere reactivo. Sí, ahí tenemos la A. Ahora nos piden, letra B, la corriente que absorbe. Y el elevado. Entonces vendría siendo la potencia aparente, o el módulo, es igual al voltaje por la corriente. Entonces despejamos la corriente, nos da que sería la potencia aparente, dividido por el voltaje. Y eso nos daría 2663.21 dividido por 220, si no me equivoco, sí, 220. Y eso nos da 2663.21. 12,1055. Bueno, si le queremos poner el ángulo, de que no especifica, imagino que, bueno, intensidad de corriente se refiere al módulo. Pero si le queremos poner el ángulo, claro, sería el menos coseno de 0,8. Amperes. Menos coseno a la menos 1 de 0,8, digo. Entonces, ahora tenemos la corriente, nos piden las pérdidas de potencia totales. Entonces, las potencias de pérdida totales vendría siendo simplemente la potencia de salida menos la potencia de entrada, que esto es igual a 745,7 por 2 menos la potencia de entrada, que sería 2130.57. 2130. No, esto está al revés. PI menos PO. 2130.57 menos la potencia de salida, que vendría siendo 745,7 por 2. Esto vendría siendo 639,17 watts. Y la letra D, el torque útil cuando gira a 1480 RPM. Con el torque de salida, que vendría siendo la potencia de entrada dividido los 1480, o sea, la potencia de salida dividido por 1480 RPM, que pasándolo a radianes sería 2pi dividido 60. Y eso nos va a dar 745,7 por 2 dividido 1480 por 2pi dividido 60. 745,7 por 2 dividido 1480 por 2pi dividido 60. Y eso me da 9,6228 Newton metro. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, antes de que se vayan, voy a parar aquí la grabación.